Buenos días, vamos a comenzar ahora con la última parte de la lección 3 del tema 4. Vamos a ver, creo que igual van a salir dos videos. Vamos a compartir pantalla para ver el material, aquí lo tenemos. El primer tópico es la distribución multinomial. Primero vamos a dar la noción de lo que es un ensayo multinomial, un experimento aleatorio que vamos a llamar ensayo multinomial. Es una versión generalizada de la noción de ensayo de números. Ahora, tenemos un experimento aleatorio de Epsilon y en su expansión muestral S hay K elementos, es decir, el experimento tiene K posibles resultados que los llamamos A1, A2, hasta A sub K. Y para J igual 1, 2K, P sub J es la probabilidad del resultado A sub J. Igualmente, supondremos que podemos hacer repeticiones independientes de ese experimento, lo cual implica que las probabilidades P sub J van a ser constantes. Entonces decimos que ese experimento es un ensayo multinomial con K posibles resultados con probabilidades P sub J. Y la suma de las P sub J obviamente tiene que dar 1. Vamos a considerar la situación, vamos a hacer n repeticiones de un ensayo multinomial, n repeticiones independientes, y vamos a obtener la distribución de probabilidad conjunta del número de veces que ocurre cada posible resultado del ensayo. Pues tenemos n repeticiones independientes de un ensayo multinomial con k posibles resultados, cuyas probabilidades constantes son P sub J, para J igual 1 hasta acá, y vamos a llamar X sub J al número total de veces que ocurre el resultado A sub J, para J igual 1 hasta acá. Es decir, tenemos K variables aleatorias, X1, X2 hasta X sub K, y cada una de ellas me cuenta cuántas veces ocurre cada posible resultado del ensayo. La función de probabilidad conjunta de las variables X1, X2 hasta XK, voy a marcar aquí, F chiquita de X1, X2 hasta XK es la probabilidad de que el resultado 1 ocurra X1 veces y que el resultado 2 ocurra X2 veces, hasta que el resultado K ocurra X sub K veces. Bueno, esa función de probabilidades, n factorial entre x1 factorial por x2 factorial por x sub k factorial por las probabilidades de los distintos resultados elevados al valor correspondiente de la variable. P1 a la x1 por P2 a la x2, puntos suspensivos, P sub k a la x sub k. Todos esos valores particulares de la variable, de las variables x1 grande, x2 grande hasta x sub k, esos valores particulares son x1 minúscula, x2 minúscula hasta x sub k. Todos esos valores pueden ir de 0 a 1, pero sujetos a la restricción de ¿qué? De que yo estoy haciendo n repeticiones del ensayo, entonces el número total de ocurrencias de los distintos resultados tiene que sumar n. Entonces, esa distribución de probabilidad se denomina distribución multinomial y sus parámetros son n, P1, P2 hasta P sub k. Por ejemplo, un caso particular, supongamos que K vale 3 y N vale 5. Entonces, supongamos este evento, X1 igual 2, X igual 2, X2 igual 2 y X3 1. Entonces significa que el resultado, 3 posibles resultados y estamos haciendo 5 ensayos. Este evento que está en pantalla, el que estoy marcando, significa que el resultado 1 ocurra 2 veces y el resultado 2 2 veces y el resultado 3 una sola vez. Fíjense que eso es equivalente en el espacio muestral a una posible manera de ocurrir eso, es que las 2 primeras veces ocurre el resultado 1.
que es A sub 1. Las dos siguientes veces el resultado A sub 2 y la última vez el resultado A sub 3. La probabilidad de ese arreglo es por la independencia de los resultados de los ensayos. Será P1 por P1, que es P1 al cuadrado, por P2 por P2, que es P2 al cuadrado, por P3. Ahora, ¿cuántas maneras hay posibles de que ocurra una cadena que contenga 2 a sub 1, 2 a sub 2 y 1 a sub 3? Bueno, sería el número de maneras en que podemos permutar 5 elementos, de los cuales 2 son de una clase, 2 de otra y 1 de otra. ¿Cuáles son las 3 categorías? El resultado tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y ya sabemos que cada una de esas posibilidades tiene probabilidad P1 al cuadrado por P2 al cuadrado por P3. Por lo tanto, la probabilidad que buscamos, la de que se obtenga 2 veces el resultado 1, 2 veces el resultado 2 y una vez el resultado 3, es esa expresión que está allí. 5 factorial entre 2 factorial por 2 factorial por 1 factorial por P1 al cuadrado por P2 al cuadrado por P3. Esto lo podemos generalizar. Aquí está otro caso. Para K igual 3 y N igual 5, esta sería la función de probabilidad. Y en el caso general, obtendríamos que la función de probabilidad conjunta de las variables x1 grande, x2 grande, hasta x sub k grande es esa que está allí. N factorial entre el producto de los factoriales de x1, x2 hasta x sub k por las probabilidades elevadas a los valores, al número de veces que ocurre cada resultado. Ojo, este comentario es vital. Esas variables x1, x2 hasta x sub k no son independientes, porque la suma de ellas está obligada a ser n. Si hago en ensayos, la suma de los números de ocurrencias de cada tipo de resultado tiene que ser igual al número total de observaciones. ¿Cómo se obtienen las distribuciones de probabilidad marginales? Bueno, se puede demostrar que la distribución de probabilidad marginal de cada variable x sub j es una binomial con parámetros n y p igual p sub j. Ok, ¿cuál es el argumento para esta prueba? Bueno, hacemos un ensayo multinomial, pero ahora hacemos la siguiente modificación. Vamos a observar si ocurre o no ocurre un determinado resultado a sub r. Entonces, con ese cambio, ahora cada repetición pasa a ser un ensayo de Bernoulli. Pues nosotros vamos a decir que ocurre éxito si ocurre el resultado a sub r y que ocurre fracaso si no ocurre a sub r. Entonces, al considerar n repeticiones independientes del ensayo multinomial, la variable y cumple con el esquema de una ley de probabilidad multinomial. Entonces, la variable y es ley de probabilidad binomial. Entonces, y sub r es una binomial con parámetros n y p igual p sub r. Es decir, la función de probabilidad está aquí. Entonces, la distribución marginal de cada variable x sub j en una distribución multinomial ok, y sub r es equivalente. Es un cambio de notación ahí que creo que no es muy feliz. Déjenme chequear aquí si hay que modificar algo, lo modifico.
Ok, aquí en lugar de decir Y sub R, tiene que decir X sub R, para no cambiar la notación. O sea, donde diga Y sub R es X sub R. Yo lo cambio entonces. Ahí tienen que notar que ahora la probabilidad de fracaso, P sub R es la probabilidad de éxito que nos interesa, la del resultado de su R. Y 1 menos la P sub R será la probabilidad de fracaso. Y esa probabilidad será la suma de las probabilidades de los otros resultados. Por eso es que aquí dice J diferente. Déjenme ver si esto me deja cambiar. Bueno, ya saben, voy a hacer un pequeño cambio. Y sub R es realmente X sub R. Yo hago el cambio, un cambio de notación, más nada. Otra propiedad importante de la distribución binomial es la siguiente. A sub R y a sub S van a ser dos cualesquiera de los posibles resultados del ensayo multinomial. Si hacemos n repeticiones independientes de un ensayo multinomial y decimos que ocurre éxito si el resultado es a sub R o a sub S, eso es equivalente a considerar en ensayos de Bernoulli cuya probabilidad de éxito es P igual P sub R más P sub S. Entonces la variable Z igual XR más XS es el número total de éxitos que se obtiene. Aquí sí. Entonces, la variable Z, que es el total de éxitos que se obtienen, responde a un esquema binomial. Y ahí está su función de probabilidad. Un pequeño ejemplito aquí. Y nos dicen que las longitudes de las varillas metálicas producidas en ciertas fábricas son variables independientes y que la longitud en pulgadas de cada varilla tiene una distribución uniforme entre 10 y 2. Si llamamos Y a la variable que representa la longitud de cualquier varilla, su función de densidad por ser un uniforme es 1 entre la longitud del recorrido. ¿Cuál es el recorrido? De 10 a 12 y su longitud es 2. Entonces supongamos que cuando se produce una varilla y medimos su longitud, la vamos a clasificar en una de 3 categorías, cada varilla. Una varilla es tipo 1 si su longitud es menor que 10.5. Es tipo 2 y su longitud está entre 10.5 y 11.8 y es tipo 3 si es mayor que 11.8. Tenemos, eso es como si estuviéramos considerando un experimento con 3 posibles resultados, que la varilla es tipo 1 o tipo 2 o tipo 3. ¿Cuánto valen las probabilidades? ¿Cuál es la probabilidad que una varilla sea del tipo 1? Es decir, que sea menor que 10,5. Eso es de que esté entre 10 y 10,5, que es un intervalo de longitud 0,5 entre la longitud total, porque estamos hablando de una distribución uniforme, 0,25. Tipo 2, probabilidad de que la longitud de la varilla esté entre 10.5 y 11.8. ¿Cuánto hay ahí? 1,3 entre 2, 0,65. Y P sub 3 es la probabilidad, aquí falta, no, errorcito, de que cualquier varilla sea del tipo 3, y eso cuánto es mayor que 11.8, es de 11.8 a 12, longitud 0,2, entre 2, 0,10. Entonces aquí tienen. Si nos dicen que se fabrican 10 varillas, ¿cuál es la probabilidad de que 2, exactamente 2, sean tipo 1 y 2 tipo 3? Bueno, pero si produzco 10 y 2 son de tipo 1 y 2 son de tipo 3, necesariamente 6 son del tipo 2. ¿Ok? La colección de variables X sub J, número de varillas que son tipo J, tiene una distribución multinomial
Allí está su función de probabilidad. ¿Y qué es lo que nos piden? De que haya de que de las 10 varillas que se producen, 2 sean tipo 1 exactamente y 2 tipo 3. Pero como son 10 varillas, las otras 6 necesariamente son del tipo 2. ¿Y de dónde sacamos la probabilidad? Bueno, en la función de probabilidad multinomial sustituimos x1 minúscula por 2, x2 minúscula por 6 y x3 minúscula por 2. Bueno, la pregunta B era, se producen 10 varillas para la pregunta B y nos preguntan cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 sean tipo 2 y a lo sumo 1 sea tipo 3. Eso implica que como entre las varillas tipo 1 y las varillas tipo 3 a lo sumo serán 3 de las 10, entonces las tipo 2 serán por lo menos 100. Bueno, ustedes hacen los cálculos, lo importante es plantearlo. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Sumamos la función de probabilidad multinomial para la variable x1, eso va de 0 a 2. Para la variable x3 va de 0 a 1. Y para x2, como x2 me va a quedar expresada en función de las otras, es 10 menos x1 menos x3. Por ejemplo, si x1 vale 2 y x3 vale 1, como son 10 varillas, necesariamente x2 va a valer 7. Ustedes hacen el cálculo. Bueno, el ejercicio B lo van a hacer ustedes. Ahí está bien explicadito. Bueno, y ahora comenzamos con la... Sí nos van a salir dos videos. Vamos a hablar ahora de la distribución de Poisson. Una variable x tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda, lo cual se denota como x sigue, esta notación de aquí significa x sigue una Poisson con parámetro lambda. Su función de probabilidad vendrá dada por e a la menos lambda, lambda a la x entre x factorial. Lambda es un parámetro real positivo y los valores posibles de x son de 0 en adelante. Es decir, el recorrido es infinito contable. Esta distribución en la práctica es un modelo probabilístico para variables de qué tipo, por ejemplo. Número total de veces que ocurre cierto tipo de evento o suceso en un determinado periodo de tiempo. O el número total de defectos que encontramos en una pieza de tela o de otro material de longitud A. O el número total de animales o rocas de cierta especie en una región con área especificada. Es decir, ocurrencias por alguna unidad de referencia. Esa función de probabilidad es legítima. Allí tienen E a la lambda. Si yo hago el desarrollo en series, 1 más lambda al cuadrado entre 2 factorial, suma de lambda a la x sobre x factorial, es el desarrollo en serie de E a la lambda. Si yo multiplico en esta expresión a la izquierda y a la derecha por E a la menos lambda, ¿qué queda? 1 igual E a la menos lambda por la sumatoria y queda que la sumatoria es 1. Lo que está dentro de la sumatoria es la función de probabilidad de una variable con una distribución de Poisson. Y está listo. Ese es la prueba de que la función, el modelo matemático que representa a la distribución de Poisson es una función de probabilidad legítima. Si k chiquita es un posible valor de la variable, f grande de k, que es la probabilidad de que una variable x con una distribución de Poisson tome un valor menor o igual que k, lo obtenemos sumando
el valor de la función de distribución acumulada para un valor k chiquita de la variable x grande, sumamos las probabilidades de una ley de Poisson desde 0 hasta acá. Ya yo les mandé las tablas. Esos valores están tabulados en muchos libros para diversos valores del parámetro lambda. Vamos a ver ahora la media, la varianza y la desviación estándar de una distribución de Poisson. En una distribución de Poisson, la media es lambda, la varianza es lambda cuadrado y la desviación estándar es lambda, la raíz de lambda cuadrado. Es decir, que esta distribución tiene una propiedad interesante, un rasgo particular. Su media y su desviación estándar son iguales. Aquí está la demostración de cómo se obtiene la media. ¿Cómo se obtiene la media de x? Suman cada valor de x por su probabilidad. Entonces aquí este x entre x factorial lo llaman x menos 1 factorial. Hacen el cambio de variable y igual x menos 1. Este paso intermedio, aquí la sumatoria va de 0 a infinito, pero el primer término vale 0. Por lo tanto, esa sumatoria realmente empieza en x igual 1. Entonces, hacemos el cambio de variable y igual x menos 1 y nos queda lambda, sale, ya va un segundito aquí, sí, okay. Lambda afuera porque y es x menos 1 y nos queda una sumatoria, esa sumatoria en y minúscula de 0 a infinito, es una función de probabilidad de Poisson con parámetros lambda. Y esa suma vale 1, por lo tanto la media vale 1. Bueno, allí tienen cómo se calcula el valor esperado de x cuadrado, hay que hacer el mismo cambio de variable y obtenemos la varianza. La función generatriz de momentos se las dejo para que ustedes la conozcan. ¿Cómo vamos a meter con eso? Bueno, no, quizás la utilicen en alguna demostración, pero ahí la tienen para que la vean. Propiedad reproductiva de la distribución de Poisson. Bueno, sí nos va a interesar. La función de probabilidad de una variable con una distribución de Poisson es esta que está aquí. La función de generatriz de momentos es, déjenme subir el zoom para que puedan captar mejor. Aquí está. La función generatriz de momentos de una variable con una distribución de Poisson es a la lambda por, en el exponente, es a la t menos 1. Ahí está la demostración. Bueno, donde estábamos detenidos es aquí, la propiedad reproductiva de la distribución de Poisson. Si yo tengo n variables aleatorias independientes y cada una de ellas tiene una distribución de Poisson con parámetros lambda, la variable y igual a la suma de las x sub y también tiene una distribución de Poisson. Y el parámetro de esa variable nueva, que lo voy a llamar lambda sub y, lo obtengo sumando los parámetros. Aquí falta algo. Es un caso general. Aquí en lugar de decir lambda, tiene que decir lambda sub i. Okay, es un caso general. X1, X2 hasta Xn son variables independientes. Cada X sub i tiene una distribución con parámetros lambda, pero lambda sub i. En el material lo voy a corregir. Aquí dice lambda sub i. Los lambda podrían ser iguales. En el caso general, no lo estoy especificando. Entonces, la propiedad lo que dice que cuando sumo variables independientes que tienen una distribución de Poisson, la suma tiene una distribución de Poisson donde su lambda es la suma de los lambda de los términos de la sumatoria. Ahí tienen la prueba. Se hace a través de la función generatriz de momentos. Muy sencillo. Otro uso importante, otro tópico importante relativo a la distribución de Poisson es que la distribución de Poisson sirve como un límite para la distribución binomial. Si yo tengo una variable binomial con parámetros n y p, cuando n es grande y p es pequeño, pero el producto n por p permanece finito,
Entonces, una variable binomial se puede aproximar a una variable de Poisson con lambda igual n por p. La regla práctica es que n sea como mínimo 100, que p sea menor o igual que 0.01 y que el producto np sea menor o igual que 20. Ahí funciona. Funciona bien. Hay otros criterios, pero este es el criterio más usual. Entonces, la función de probabilidad original de la variable x, que es una binomial, es lo que estoy marcando aquí. Cuando se cumplen esas condiciones, se aproxima a una Poisson con lambda igual a n por p, cuya función es e a la menos np por np a la x entre x factorial. Bueno, aquí estoy exactamente en la mitad de la lección. Entonces cortamos aquí y nos falta un video que tiene bastantes ejercicios.